Hoy por fin entenderás la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Sean bienvenidos una vez más a Muerte al Podcast. ¿Te has dado cuenta que últimamente todos están hablando de Jacobo Grinberg y sobre su desaparición? En estos últimos años, la figura de este científico se ha popularizado de tal grado que ahora hasta en Netflix se animaron a subir el documental que investiga las pistas de su desaparición. Además, que las redes sociales se están llenando de videos sobre su teoría más importante, la teoría sintérgica. En este podcast no vamos a analizar otra vez las pistas de su desaparición, ni tampoco sobre su biografía, ya que hay mucho material que nos habla de eso. Aquí nos vamos a centrar en hacer el análisis profundo de su teoría directamente de los textos escritos por él mismo, ya que así como hay bastante contenido, también hay bastante confusión y charlatanes que le adjudican ideas que él no escribió. También quedan muchas dudas y confusión al leer sus textos, porque el lenguaje que ocupa en muchas ocasiones es de difícil comprensión y más aún si no estás familiarizado con su terminología. Así que, sin más introducción, comencemos. El libro en cuestión se titula La teoría sintérgica y fue publicado en el año de 1991 por el INPEC, el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, fundado por el mismo Jacobo Grinberg en el año de 1987. Cabe destacar que este laboratorio fue financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México y a través de esta publicó más de 50 libros acerca de la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía y hasta la meditación. Esta teoría, si bien intenta conservar las características de un trabajo basado en el método científico, es verdad que ha sido rechazado por los medios académicos por no contener elementos bien fundamentados. Grinberg desarrolló su teoría sintérgica a partir de la relación que tuvo con Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, una curandera, medium y sanadora mexicana en la década de los 70, cuando la conoció en la Casa de los Pinos. Él intentó analizar las bases científicas de la forma en que Pachita realizaba su trabajo, conocido como las cirugías psíquicas, y llegó a la conclusión de que su habilidad para sanar era el resultado de dos diferentes realidades. Por un lado, la presencia de un campo neuronal que rodea nuestros cerebros y, por el otro, la presencia de una red espacio-temporal. La interacción de la red neuronal con la red espacio-temporal crea la experiencia del ser humano y su explicación de esta interacción está desarrollada en este libro. El libro inicia cuando Jacobo Grinberg menciona que ha tardado 15 años en desarrollar su teoría sintérgica y durante este tiempo publicó una serie de libros que exponían la evolución de su teoría, pero no la había formalizado hasta el momento de la publicación de este libro. El origen de la teoría sintérgica para Grinberg fue la pregunta acerca de cómo se realiza la transformación de la actividad cerebral en experiencia sensible, o dicho de otro modo, ¿cómo es posible que la actividad eléctrica que conecta las neuronas por medio de la sinapsis pase de ser solo energía a la conciencia, y con ello resolver el misterio de qué es la percepción humana? Hablando un poco del cerebro, debemos recordar que está conformado por unas células llamadas neuronas, que son las unidades estructurales y funcionales de este, y están estratégicamente organizadas para conformar el tejido cerebral, que a su vez forman el cerebro. Las neuronas, a diferencia de otras células del cuerpo, se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos y neurotransmisores que regulan las funciones cerebrales. Lo interesante de esto es que estos pequeños impulsos eléctricos que generan las células
crean un campo electromagnético alrededor del cerebro que, aunque es muy débil, es posible detectarlo con técnicas como la magnetoencefalografía. Este campo electromagnético, según la teoría sintérgica, se conecta de alguna manera con la red más compleja espacio-temporal, y la conexión entre estos dos campos genera la conciencia. Pero además, esta conexión entre ellos puede ser tan estrecha que es posible modificar este campo espacio-temporal a partir de la alteración del campo magnético del cerebro. Esto es muy interesante, ¿verdad? Pues bien, la investigación de esta teoría llevó a Jacobo Grinberg a diferentes lugares, desde laboratorios de neurofisiología en diferentes partes del mundo, hasta estudios chamánicos y místicos en los lugares más inhóspitos. Pero también su investigación lo llevó a estudios y concepciones de la medicina cuántica contemporánea, aproximaciones psicofisiológicas, elementos de la mística judía y cristiana, desarrollos del budismo y del yoga hindú, lo que él ha denominado como un vital y fascinante juego de avalorios. Pero, ¿cómo es posible llevar a cabo esta alteración del tejido espacio-temporal con nuestro cerebro? Bien, para adentrarnos directamente en esta fascinante teoría, primero debemos concebir el espacio como lo hacía Jacobo Grinberg. Para él, el espacio no estaba vacío, solo que nuestra capacidad cerebral y experiencial no estaba preparada para decodificar la complejidad energética de este. Con lo anterior, se refería a que existe una estructura universal que conecta a todos los puntos del infinito universo, pero no podemos acceder plenamente a esta estructura debido a nuestro límite cerebral, que solo nos permite codificar una parte de este espacio vacío. Somos capaces de comprender solo una parte porque este límite es solo aparente y se debe a la incapacidad cerebral para decodificar una organización energética que sobrepase la complejidad neuronal. Y aquí nos encontramos con una de las palabras clave para comprender la teoría sintérgica: la decodificación. La estructura universal que entrelaza todo el universo, Grinberg la denominó como látice. Esta látice tiene una capacidad de información colosal, conteniendo toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Pero esta red es invisible y no puede ser percibida directamente por nuestros sentidos, aunque el cerebro humano interactúa con esta matriz a través de microdistorsiones, que son esencialmente las percepciones sensoriales que experimentamos. Hay que recordar que el cerebro crea un campo magnético y este campo crea microdistorsiones en el tejido de la látice. Estas microdistorsiones son las experiencias sensoriales que experimentamos, ya que las neuronas son capaces de interpretar una parte de la látice. Pues ese proceso de interpretar y comprender la látice se le denominó como decodificación. Pero si aún no te está quedando claro lo expuesto anteriormente, vamos a poner un ejemplo fácil de entender. Pensemos a la látice como una telaraña que está en una habitación vacía, pero es tan grande y densa que se encuentra en todos los puntos de la habitación y es imposible moverte a través de ella sin tocar un solo hilo. Entonces, imagina que eres una pequeña mosca que desafortunadamente entró a la habitación y tocó un pequeño hilo de esta telaraña. En el momento en que la patita de la mosca toca esta telaraña, se produce una pequeña vibración que, aunque es imperceptible para la mosca, la araña, quien creó esta telaraña, es capaz de percibir
hasta el más mínimo roce de la telaraña. Entonces, una vez que se detecta que la telaraña se ha alterado, se apresura a la captura de la mosca, ya que esta araña es capaz de percibir en qué lugar se encuentra exactamente. Es importante resaltar que la telaraña no está en 2 dimensiones, sino que está en un espacio tridimensional, es decir, abarca la totalidad de la habitación. La araña tiene un mayor control y dominio de la telaraña por ser la creadora y depredadora, mientras que la mosca podríamos verla como un ser de menor capacidad de conciencia. Entonces, la araña tiene una mayor codificación de la telaraña y la vibración que causó la mosca con sus patitas son las microdistorsiones del tejido espacio-temporal. Greenberg menciona que para lograr procesos mentales más avanzados que nos ayuden a decodificar mayor información de la latice, son necesarias técnicas de meditación o métodos que nos llevarán a estados alterados de la conciencia. Hay que tener presente que durante su investigación, Greenberg estuvo en contacto con diferentes sustancias psicoactivas que influyeron en la creación de su teoría. Una forma en que Greenberg justifica la existencia de la latice es que podemos percibir un cielo estrellado de miles de millones de kilómetros de extensión, viéndolo a través de un pequeño orificio hecho en una hoja de papel. Lo que percibimos es la información contenida en el espacio del orificio. Entonces, la palabra sintergia significa síntesis de energía. Y esto es fundamental para entender cómo el cerebro humano puede transformar la actividad neuronal en experiencias conscientes. Dicho de otro modo, entre mayor sea tu acceso a la latice, mayor será la sintergia. Pero, ¿cómo es posible que la latice pueda contener la información de todo el universo? Pues bien, la teoría sintérgica nos menciona que la información que es capaz de contener una estructura depende primordialmente de la capacidad vibracional de esta, y entre mayor sea, mayor será su vibración. Por lo tanto, el infinito universo contiene una capacidad vibracional infinita, así que cada punto de la latice tiene esas frecuencias de vibración infinita. Esta idea está estrechamente ligada con el hermetismo, ya que el principio de vibración al que se hace referencia en la tabla esmeralda también sostiene que el universo se encuentra en constante vibración y esta es la que le da coherencia y estructura. Y para que se puedan producir estas vibraciones, se necesita una energía que las haga vibrar. Ahora hablaremos de las dimensiones que alberga esta latice. Regresemos al ejemplo anterior de la telaraña. Cuando hablamos de la primera dimensión, solo estamos hablando de una distancia en línea recta. En el caso de la telaraña, solo sería un hilo que une a 2 puntos, ya que la primera dimensión solo incluye el largo. En el caso de la segunda dimensión, tendríamos una telaraña que cubre un área determinada, pero es plana y solo contempla el largo y el ancho de una superficie y le es imposible reconocer el arriba y el abajo, porque es completamente plana, como si se tratara de una cobija extendida en el suelo, aunque cabe destacar que en una dimensión superior siempre estará contenida dentro de su estructura las dimensiones inferiores. En el caso del cuarto, donde se encontraba la telaraña, estaba en 3 dimensiones, ya que esta telaraña la podríamos encontrar a lo largo, a lo ancho, pero además estaba hacia arriba y hacia abajo, lo que lo convertía en un cuerpo volumétrico. Pero, en la cuarta dimensión,
todo se vuelve más complicado e interesante, ya que además de contener largo, ancho y altura, el tiempo también es considerado como una dimensión tangible. Aunque existen evidencias matemáticas de que así es, realmente la estructura de esta dimensión es especulativa. Algunas tradiciones esotéricas y espirituales consideran la cuarta dimensión como un plano de existencia superior donde la conciencia y la percepción se expanden más allá de las limitaciones físicas del mundo tridimensional. La teoría sintérgica menciona que la látice contiene una gran cantidad de dimensiones, siendo la cuarta el primer paso para elevar nuestra percepción. Otra característica de la látice es la de poseer superconducción. ¿A qué se referirá con esto? Bueno, para comprender esta característica, regresemos una vez más al ejemplo de la telaraña. ¿Recuerdas que la mosca la tocó con una de sus pequeñas patitas y creó una vibración que llegó a sentirla la araña? Pues a eso se refiere con la superconducción. Cuando se modifica, aunque sea una pequeñísima porción de la látice, toda la red se ve alterada, hasta el más mínimo aleteo de una mosca, pero además, esta alteración fluye a todos y a cada uno de sus puntos y elementos que la conforman. Greenberg pone de ejemplo la explosión de una supernova, que es capaz de verse en cualquier zona del espacio, utilizando los instrumentos con el suficiente poder para observarla. Otra característica del espacio propuesto por Greenberg es que la información contenida en su estructura puede ser decodificada como un continuo. Vamos a entender esta característica de la siguiente manera. La látice, en su misma estructura, tiene la característica de contener una continuidad informacional básica, o dicho de otra forma, el tiempo en que transcurren los eventos dentro de esta red estructural, si bien no son lineales, sí tienen una continuidad que le da sentido a la realidad. Pero el cerebro, además, también tiene la capacidad de interpretar esta continuidad para darle un sentido al tiempo, como Greenberg lo definiría. El procesamiento cerebral funciona como el pegamento de la realidad. Veámoslo de la siguiente manera. Imagina que tienes un álbum de fotografías que tienen una secuencia, de la más antigua a la más reciente. Pero con ellas quieres armar un video que contenga la secuencia de los sucesos. Entonces, escaneas cada foto y con un programa de edición de video, creas un clip que contenga todas las fotografías. Pero para que no haya huecos en la línea temporal, creas transiciones entre una imagen y otra para que el paso entre ellas sea suave. Bien, pues pensemos que el cerebro hace lo que la computadora, le da coherencia a la estructura de la látice a partir de la interpretación para que la realidad se nos presente como un continuo. Ahora, la siguiente característica de la látice es que posee la capacidad de modificar su propia estructura en diferentes escalas temporales. Y, para entender este punto, debemos recurrir a la teoría de la relatividad. Probablemente has escuchado que el tiempo transcurre de manera diferente en el planeta Tierra y entre un planeta gigante con una mayor masa y densidad, así como lo vimos en la película de Interstellar de Christopher Nolan, donde hay un planeta cercano a un hoyo negro que cada hora que transcurre en su superficie es equivalente a 7 años en el espacio exterior.
Aunque es una forma exagerada de comprender la dilatación temporal, algo así ocurre, y te lo explico. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, el universo se concibe como un tejido cuatridimensional, donde las 3 dimensiones espaciales, más la dimensión del tiempo, están entrelazadas en un continuo, y cualquier objeto con masa o energía, según la ecuación E es igual a mc al cuadrado, deforma el espacio-tiempo alrededor de él. Cuanta mayor sea la masa o energía, mayor será la deformación. Esto crea una curvatura en el espacio-tiempo y da como resultado lo que percibimos como gravedad. El ejemplo más común de entender esta teoría es la del trampolín. Imagina que sobre una malla de un trampolín colocas 2 esferas, una grande y pesada de plomo y otra pequeña canica de vidrio. La deformación que causará la esfera grande de plomo en la malla podrá atraer a la canica si están lo suficientemente cerca. Pues más o menos de esta forma actúa la gravedad. Aunque la teoría sintérgica va un poco más allá, pues nos menciona que estas distorsiones en el tejido también pueden ser creadas por los pensamientos o emociones, aunque esta característica se desarrolla más adelante en el libro. Bueno, ahora toca hablar de la coherencia de la latice. Una zona de la latice en la cual no existen distorsiones debe ser totalmente homogénea y coherente, y por el contrario, una zona donde existen distorsiones, nuestra percepción detecta la presencia de objetos y por lo tanto en esa zona existe menor coherencia. Ya habíamos hablado sobre la etimología de la palabra sintergia, que es un neologismo que significa síntesis de energía. Bueno, en este caso, Greenberg señala que en los puntos del espacio donde existe menor distorsión de la latice y mayor coherencia, las denomina zonas de alta sintergia, y por el contrario, en las zonas donde existe mayor distorsión y menor coherencia, las denomina zonas de baja sintergia. Pero, ¿por qué es importante este concepto de la coherencia para la teoría sintérgica? Esta característica del espacio asume la interconexión y la unificación de todo. Entendamos lo anterior de una forma sencilla. Todo y todos estamos conectados a través de la latice, ya que ésta da coherencia y estructura al universo. Para tener una comprensión más profunda de esta característica del espacio universal, debemos tener en cuenta que la materia, el cuerpo y el cerebro son productos del mismo espacio, pero que han sufrido modificaciones o distorsiones específicas para diferenciarse el uno del otro. A esto Greenberg lo define como existencia interdependiente. Pero si aún no te queda claro lo anterior, veámoslo de la siguiente manera. Ya hablamos sobre la capacidad vibracional del universo. Entonces, los diferentes grados de vibración generan diferentes grados de realidad. Por lo tanto, las ondas y partículas surgen a partir de un nivel de vibración específica. Esta propuesta es sostenida por la teoría de cuerdas, que afirma que las partículas fundamentales del universo no son puntos individuales como átomos y moléculas, sino cuerdas unidimensionales que vibran en diferentes modos, y estas vibraciones determinan las propiedades de las partículas, como su masa y carga. La latice posee la capacidad potencial de manifestarse en múltiples condiciones e infinitas formas, siendo esta capacidad otra de sus características básicas. Bueno, entonces, cuando nos encontramos en el espacio vacío, lo que realmente existe ahí es una zona de mayor coherencia.
y por lo tanto es una zona de alta sintergia, ya que ahí encontramos más niveles de vibración. Entonces, la materia y las ondas tienen una frecuencia específica, mientras que el espacio vacío contiene todas las frecuencias, o la capacidad para transportar cualquier frecuencia. Por lo tanto, Greenberg sostiene que a lo que denominamos vacío realmente no está vacío. Dentro de la física cuántica, el vacío no es simplemente nada, está lleno de fluctuaciones cuánticas y partículas virtuales que constantemente aparecen y desaparecen. Además, en la teoría cuántica de campos, el vacío tiene una energía inherente llamada energía del vacío o energía del punto cero. Probablemente el espacio definido por Greenberg rescata los aspectos fundamentales de la propuesta de la física cuántica de que el vacío realmente contiene todo. Sé que esto suena muy complicado y difícil de comprender. Por eso, vamos a recurrir a otro confiable ejemplo que también nos dio Greenberg. Imagina que vas en un carro y observas la luna. Tienes la impresión de que te va siguiendo, ¿cierto? Entonces, miras los objetos a tu alrededor y estos se mueven tan rápido que hasta parecen difuminarse. Bueno, según la teoría sintérgica, esto sucede porque la distancia que existe entre tú y la luna contiene una mayor coherencia por estar vacío, mientras que la distancia entre tú y los árboles y las casas de tu alrededor es menor y contiene múltiples distorsiones de la latice y por ello contiene una menor coherencia. Entonces, a menor distorsión en la latice, habrá una mayor coherencia sintérgica y por otro lado, entre mayor distorsión, habrá menor coherencia. La siguiente característica de la latice tiene que ver con la continuidad de esta, pero solo es parcial y solo existe al interior de lo que Greenberg denominó bandas discretas de organización. Existen 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza: la gravitacional, la de interacción débil, interacción fuerte y electromagnética. Cada una de estas fuerzas o campos son particulares familias de distorsiones fundamentales de la latice y dentro de la teoría sintérgica también reciben el nombre de bandas sintérgicas. Cada banda se asocia a un nivel de conciencia. Sí, todo esto suena muy bonito, pero ¿a qué se refiere con esto? Regresemos a la teoría de cuerdas. Recordemos que esta teoría nos dice que todo lo que existe en el universo, así como las partículas subatómicas, no son puntos, sino diminutas cuerdas en constante vibración. Pero estas vibraciones tienen una determinada frecuencia muy específica para que puedan aparecer las fuerzas fundamentales de la naturaleza y las partículas. La teoría de cuerdas resulta muy fascinante, ya que su objetivo es unificar las 4 fuerzas fundamentales y dar paso a la teoría del todo, donde todo el universo se puede explicar a través de la vibración de estas hipotéticas cuerdas. Cada fuerza mencionada anteriormente corresponde a un nivel de vibración y dentro de la teoría sintérgica, los diferentes niveles de conciencia corresponden a cada una de estas fuerzas. Por ejemplo, si deseamos comprender la gravedad, deberíamos hacer vibrar nuestro cerebro a la misma frecuencia que vibran las cuerdas de la gravedad. Pero si todo esto no queda claro, pongamos un ejemplo todavía más práctico. Imagina que nuestro cerebro es una radiograbadora de esas viejitas que tenían una perilla para ir cambiando de frecuencia. Cuando iniciamos a girarla, comenzamos a escuchar diferentes estaciones y esto se debe a que la onda que sintoniza la radiograbadora es idéntica a la onda que está emitiendo la antena de radio de la estación. Esta similitud de onda nos permite captarla y posteriormente se convierte en sonido.
Pues, según la teoría sintérgica, esto mismo pasa con nuestro cerebro y las vibraciones de las cuerdas de cada fuerza fundamental y particular. Si podemos sintonizar nuestra onda cerebral con las ondas electromagnéticas o gravitacionales, podremos llegar a una mejor comprensión de estas y posteriormente modificarlas a nuestro placer para crear distorsiones más significativas en la latice. Muy bien, pero ¿cómo podemos llegar a sintonizar con esta frecuencia? Bueno, una forma propuesta con Greenberg es la que se conoce como la meditación trascendental. Aunque también se mencionan otras maneras dependiendo de la cultura, religión, hasta las creencias y costumbres personales. La teoría del todo y la teoría sintérgica tienen una estrecha relación al momento de estructurar el universo. Si bien existen 4 fuerzas fundamentales, no debemos conceptualizarlas como aisladas una de la otra, ya que esta división y separación nos limitan las capacidades que tenemos para intervenir activamente en la creación de la realidad perceptual. Por ejemplo, si pensamos que existe un mundo exterior desligado de nuestro procesamiento cerebral, entonces no podremos unificar ambas partes y nuestro desarrollo se vería afectado. En palabras de Jacobo Greenberg, para poder acceder a esta realidad, deberíamos primero colocarnos en conciencia de unidad, borrar nuestros filtros, historias personales y condicionamientos. Entonces, lo anterior nos habla acerca de la percepción de la realidad. Dicho de otra forma, la realidad que percibimos es diferente a la verdadera realidad. Esto quiere decir que, a partir de nuestros sentidos y limitada capacidad cerebral, creamos una realidad constituida por objetos externos a nosotros y con una existencia absoluta. Pero, después de todo, solo es una realidad perceptual que surge en nuestra conciencia a partir de la experiencia. Aquí, la propuesta tan interesante de Greenberg es que, si pudiésemos acceder a la realidad no perceptual, o sea, a la que está fuera de nuestros sentidos y capacidad cerebral, pudiésemos ver que el espacio vacío realmente no está vacío y podríamos solidificar el espacio y materializar o desmaterializar objetos a nuestro placer, tal cual lo hacía Pachita en sus cirugías psíquicas. En la teoría sintérgica se explica que, como ya lo habíamos dicho, en cada punto del espacio se encuentra la totalidad de la información y obviamente esto puede hacer posible crear cualquier objeto debido a la manipulación de la latice. Esto es un poco como la programación. Imagina que tienes el código fuente de un videojuego de computadora. En la plataforma de edición podrás crear objetos, quitarlos y darle cualidades a los personajes como poder volar, correr súper veloz y hasta darles la capacidad de manipular el tiempo o cualquier cosa que tú desees, ya que tienes el acceso al código y puedes hacer lo que quieras. Pues bien, así sería si pudiéramos acceder a la latice. Ya habíamos hablado anteriormente de la decodificación, que era el proceso de interpretar y comprender la información contenida en la latice. Ahora es el momento de comprender qué es la algoritmización. La algoritmización se refiere a la capacidad del cerebro de organizar y estructurar la información de manera coherente, creando patrones y estructuras mentales. Y para que podamos entender estos dos conceptos cruciales para la teoría sintérgica, recurramos al siguiente ejemplo. Imagina que estás leyendo un gran libro de medicina que estudia la fisiología humana. Para poder comprender este libro, necesitas crear notas a pie de página,
hacer apuntes, subrayar conceptos principales, crear mapas conceptuales que te permitan digerir toda esa información y hasta te creas tus propias formas de estudiar, dándote el tiempo necesario por día y los horarios. Una vez que ya tienes todo esto bien organizado, ahora sí te centras en el estudio y acudes a todo lo que creaste e hiciste para poder entender. Pues este proceso de organizar notas y apuntes, además de mapas conceptuales y todo lo demás, es el proceso de algoritmización. Y una vez que te centras en el estudio y comprensión de los conceptos, podríamos decir que es el proceso de decodificación. Entonces, la decodificación está enfocada en la interpretación y el acceso a la información cuántica, mientras que la algoritmización está centrada en la organización y coherencia de la información, tanto externa como interna. ¿A qué se refiere Greenberg con la palabra cuántico? En esta teoría, la información cuántica es un concepto fundamental que se refiere a la información contenida en la látice. Y como ya la habíamos visto, esta información se encuentra en forma de ondas en constante vibración. Entonces, para poder acceder a la información cuántica, deberíamos sincronizar las ondas cerebrales con las de la látice. Una interpretación de esto es que sucede por un entrelazamiento cuántico entre la látice y el cerebro, y una consecuencia es que se puede realizar comunicación telepática al enviar y recibir estas ondas manipuladas a placer. El nivel de conciencia de cada quien determina la realidad que percibimos. Y es aquí cuando entramos al territorio de esa palabra tan tenebrosa, la conciencia. Esta palabra tiene tantas definiciones como personas hay en el mundo, así que nos limitaremos a dar la definición de Greenberg. Él decía que la conciencia es el medio a través del cual los seres humanos decodifican y experimentan la información contenida en la látice, y esta es vista como un campo dinámico que va más allá de los límites del cerebro físico. Entonces, comprender la información cuántica nos da la conciencia, y entre mayor sea la coherencia sintérgica entre nuestro cerebro y el espacio, mayor será nuestra conciencia. ¿Cómo vas hasta aquí? ¿Qué tal te ha parecido la teoría sintérgica? Yo sé que en este momento tienes muchas dudas y opiniones. Incluso también puedes darme correcciones. Si tienes algo que decir, no dudes de dejarlo en los comentarios. Y dependiendo de sus peticiones, realizaremos el siguiente capítulo: el campo neuronal y su estructura. Por el momento, esto es todo de mi parte. Te agradezco que hayas llegado al final de este podcast. Mi nombre es Germán Pereira y escuchaste Muerte al Podcast.